oscura que los seres humanos han contado jamás. El fin de los dioses, el fin del mundo, el fin de todo. Cierra los ojos si quieres. Deja que las imágenes lleguen solas. Estás a punto de presenciar el Ragnarok. El mundo antes del fin. Para entender cómo termina todo, primero tienes que saber cómo era todo. Imagina un árbol, el árbol más grande que puedas concebir, tan alto que sus ramas tocan 9 mundos distintos, tan antiguo que sus raíces se hunden en el tiempo mismo. Los nórdicos lo llamaban Yggdrasil, el árbol del mundo, el eje alrededor del cual giraba toda la existencia. En sus ramas vivían los Aesir, los dioses guerreros, en su reino de oro y luz, Asgard. Más abajo, en las sombras húmedas, los gigantes de hielo y fuego esperaban desde Jotunheim y Muspelheim. Y en lo más profundo, en las raíces más oscuras del árbol, dormía algo que nadie debería despertar jamás. En Asgard, la vida era magnífica. Odín gobernaba desde su trono de Hlidskjalf, el trono desde el que podía ver todo, todos los mundos, todos los seres, todos los secretos. Tenía 2 cuervos, Hugin y Munin, pensamiento y memoria. Volaban cada amanecer por los 9 mundos y regresaban al ocaso a susurrarle todo lo que habían visto. Pero Odín no descansaba, porque Odín sabía algo que los demás dioses preferían ignorar. Había consultado a las Nornas, había bebido del pozo de Mimir, el pozo de la sabiduría, sacrificando su ojo derecho para ver más allá del presente. Y lo que vio, lo atormentó para siempre. Vio el Ragnarok. Vio el día en que Yggdrasil temblará hasta sus raíces, el día en que los cielos se partirán en 2, el día en que incluso él mismo caerá. Ese fue el peso que Odín cargó durante eras enteras, no el peso del poder, el peso de saber que todo lo que amaba tenía un límite. Las señales. El Ragnarok no llegó de repente. Nada tan grande llega de repente. Llegó como llegan todas las tormentas grandes, despacio, anunciándose, mientras el mundo pretendía no escuchar. La primera señal se llamó Fimbulwinter, el gran invierno. No un invierno frío, no un invierno largo, sino 3 inviernos seguidos, sin ningún verano entre ellos. Imagina eso, el sol que se apaga poco a poco, las cosechas que mueren, los ríos que se congelan hasta el fondo, la oscuridad que dura semanas, meses, años. Y los humanos, mirándose entre sí, preguntándose si el sol volvería algún día. Pero el sol no volvió. Durante el Fimbulwinter, algo más comenzó a cambiar. Los vínculos que mantenían al mundo unido empezaron a romperse. Hermanos traicionaban a hermanos, padres abandonaban a hijos, las leyes antiguas dejaron de importar. Los nórdicos tenían una palabra para eso: verdandi, lo que está ocurriendo, lo inevitable. Y en algún lugar oscuro de ese invierno sin fin, algo comenzó a moverse. Algo que llevaba años encadenado, años esperando, años acumulando rabia. Pero nadie esperaba que fuera tan pronto. La traición. Para entender el Ragnarok, tienes que entender a Loki. Loki no era un gigante, no era exactamente un dios, era algo intermedio, algo que nunca encajó del todo en ningún lado. Hijo de un gigante de fuego, adoptado por Odín como hermano de sangre, vivía en Asgard como uno de ellos, pero nunca fue uno de ellos. Era brillante, astuto como nadie, capaz de transformarse en cualquier forma, de encontrar soluciones donde nadie más veía salida. Los dioses lo necesitaban, lo usaban y lo despreciaban. Y Loki lo sabía, lo había sabido siempre. Pero hay un punto de quiebre en cada historia, un momento en que algo cambia para siempre. Para Loki, ese momento se llamó Baldr. Baldr era el más amado de todos los dioses, el hijo de Odín y Frigg, el dios de la luz, de la pureza, de la esperanza. Era tan radiante que se decía que la luz brotaba de su piel, tan bondadoso que incluso sus enemigos lo querían. Un día, Baldr comenzó a tener sueños.
pesadillas, visiones de su propia muerte. Su madre Frigg, desesperada, hizo algo extraordinario. Viajó por todo el mundo y obtuvo el juramento de cada cosa que existía: el fuego, el agua, las piedras, los metales, las enfermedades, los animales, los árboles. Todos juraron que nunca harían daño a Balder. Y entonces los dioses inventaron un juego. Arrojaban cosas a Balder: piedras, flechas, espadas, y todo rebotaba, todo fallaba. Balder se reía, los dioses se reían. Era un espectáculo maravilloso. Loki observaba desde el borde, y en los ojos de Loki había algo que nadie notó. No rabia, no envidia exactamente, algo más frío que eso. Una pregunta. Loki se transformó en una anciana y visitó a Frigg. Habló con ella, la halagó, y poco a poco, sin que Frigg se diera cuenta, le hizo una pregunta casual. ¿Todos los seres del mundo hicieron el juramento? Y Frigg, sin malicia, respondió: todos, excepto el muérdago. Era demasiado joven, demasiado pequeño para hacer daño. Ese fue el inicio del fin. Loki encontró el muérdago, lo cortó, lo talló en forma de dardo y regresó a los dioses que jugaban. Había un dios ciego entre ellos, Hodor, el hermano de Balder. Loki se acercó a él con suavidad. ¿Por qué no participas en el juego? Soy ciego, respondió Hodor. No puedo ver hacia dónde lanzar. Yo te guío, dijo Loki. Toma esto, lánzalo. Tu hermano se alegrará de que participes. Hodor tomó el dardo. Loki lo guió. ¿Y entonces? El muérdago atravesó el aire y Balder cayó. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio anterior. No era el silencio del asombro, era el silencio de algo roto para siempre. Los dioses miraron el cuerpo de Balder en el suelo, miraron a Loki, y Loki sonrió. Una sonrisa que no era de triunfo, era de algo más profundo, algo que llevaba mucho tiempo guardado. Los dioses capturaron a Loki, lo encadenaron en una cueva bajo la tierra, con cadenas hechas de los intestinos de su propio hijo. Una serpiente fue colocada sobre su cabeza, goteando veneno sobre su frente para siempre. Su esposa, Sigyn, se quedó a su lado sosteniendo un cuenco para recoger el veneno. Pero cuando el cuenco se llenaba y ella debía vaciarlo, el veneno caía, y Loki retorcía de dolor. Y cada vez que Loki temblaba de agonía, la tierra temblaba con él. Los humanos lo llamaban terremotos, sin saber que bajo sus pies, encadenado en la oscuridad, algo acumulaba siglos de dolor y esperaba. Los guardianes del caos. Loki no era el único que esperaba. Los dioses habían cometido muchos errores, y los errores, en la mitología nórdica, nunca desaparecen, se acumulan. Loki había tenido hijos, pero no hijos ordinarios. Con la giganta Angrboda había engendrado 3 criaturas que los dioses reconocieron inmediatamente como amenazas. La primera era Hela, una mujer cuya mitad derecha era carne viva y brillante, y cuya mitad izquierda era pura podredumbre, oscuridad, muerte. Odín la envió al mundo de los muertos, Niflheim, y le dio poder sobre los que morían de enfermedad o vejez. Un poder enorme, una reina en su reino de sombras, esperando. El segundo hijo era Jormungandr, la serpiente del mundo, una criatura tan grande que arrojada al océano creció hasta rodear toda la tierra y morder su propia cola. Los marineros nórdicos creían que el océano tenía un límite. Más allá de ese límite, Jormungandr, enrollada alrededor del mundo, latiendo bajo las aguas, esperando el día en que soltara su cola. Porque cuando Jormungandr suelte su cola, el mar inundará la tierra. Ese era el presagio. El tercer hijo era Fenrir, un lobo, pero describir a Fenrir como un lobo es como describir el sol como una luz. Era el lobo que crecía y no dejaba de crecer. Los dioses intentaron encadenarlo, primero con cadenas de hierro. Fenrir las rompió como si fueran hilos. Segundo, con cadenas más gruesas todavía. Fenrir las rompió también, sin esfuerzo. Entonces los dioses acudieron a los enanos de Svartalfaheim, los mejores artesanos del universo,
y les pidieron una cadena imposible, una cadena que no pudiera romperse. Los enanos crearon Gleipnir. No parecía una cadena, parecía una cinta de seda, suave, ligera, brillante, hecha de cosas que no existen, el sonido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, el aliento de un pez, la saliva de un pájaro. Cosas que no existen, por eso son irrompibles. Fenrir desconfió de esa cinta tan pequeña. Dijo que solo dejaría que lo ataran si uno de los dioses ponía su mano en su boca como garantía. Solo hubo un dios dispuesto, Tyr, el dios de la justicia y el honor, el único cuyo coraje era tan absoluto que aceptó poner su mano en la boca del lobo más peligroso del universo. Ataron a Fenrir con Gleipnir. Fenrir intentó romperla. No pudo. Y entonces comprendió que había sido engañado. Sus mandíbulas se cerraron. Tyr perdió la mano. Fenrir fue encadenado a una roca en el fondo de la tierra, con una espada atravesada en su hocico abierto, mirando hacia arriba, hacia el cielo que no podía ver, babeando ríos de rabia, esperando. Estos eran los tres guardianes del caos: Hela en su reino de muertos, Jormungandr en las profundidades del océano, Fenrir en las entrañas de la tierra. Y bajo todos ellos, encadenado en su cueva de veneno, Loki. El mundo de Asgard brillaba arriba, pero sus cimientos ya estaban agrietados. El gallo y la trompeta. Hay un momento exacto en el que comienza el Ragnarok. No es gradual, no es una transición, es un instante. 3 gallos cantarán simultáneamente, uno en Asgard, Gulinkambi, el gallo de plumas doradas que despertará a los dioses guerreros. Uno en Midgard, el mundo de los humanos, un gallo rojo de nombre desconocido que llenará el aire de angustia. Y uno en Hel, el mundo de los muertos, Fjalar, el gallo oscuro, cuyo canto resonará entre los que ya no están vivos. 3 cantos, 3 mundos, un mismo mensaje. Ya es hora. Y entonces, Heimdallr tomará ya la Horn, la trompeta del mundo, el cuerno que Odín había escondido bajo Yggdrasil y que solo debía sonar en un momento, el último. Cuando Heimdallr lleve el cuerno a sus labios, el sonido que salga de él no será ordinario. Será un sonido que viajará por los 9 mundos al mismo tiempo, un sonido que despertará a los muertos, que hará temblar las montañas, que llegará hasta el fondo del océano. Ese sonido llegará hasta Fenrir, y Fenrir romperá sus cadenas. Ese sonido llegará hasta Jormungandr, y la serpiente soltará su cola. Ese sonido llegará hasta la cueva donde yace Loki, y Loki romperá sus cadenas también. Y en ese momento, el mundo dejará de ser lo que era. El caos se desata. Loki libre. Eso solo cambia todo. Loki navegará desde las costas del norte en un barco llamado Nagelfar, un barco construido durante milenios con las uñas y los dientes de los muertos. Cada persona que moría sin que le cortaran las uñas contribuía sin saberlo a su construcción. A bordo de Nagelfar vendrán los muertos, los guerreros caídos en combate deshonroso, los que Hela reclamó para sí, un ejército de sombras, navegando hacia la última guerra. Desde el sur llegará Surtr, el señor del fuego, un gigante tan antiguo que existía antes que los dioses, con una espada que arde más que el sol mismo. Los gigantes de hielo descenderán desde el norte, los gigantes de fuego subirán desde el sur, los muertos llegarán desde el mar, y Yggdrasil comenzará a temblar. ¿Recuerdas la ardilla Ratatoskr que corría por el árbol del mundo llevando insultos entre el águila de arriba y el dragón de abajo? En el Ragnarok, Ratatoskr deja de correr. El árbol ya no necesita mensajeros, el árbol solo necesita sobrevivir. Pero no sobrevivirá. El océano se desbordará, las montañas colapsarán, el cielo se partirá. Y desde esa grieta en el cielo descenderán los hijos de Muspelheim, el reino del fuego eterno, montando caballos de llamas, con armaduras que brillan más que ninguna estrella.
Los dioses verán todo esto desde Asgard y bajarán, porque los dioses nórdicos no huyen. Los dioses nórdicos pelean, aunque sepan que van a perder. La batalla final. La llanura se llama Vigrid, tan vasta que tiene 100 leguas en cada dirección. Allí se reunirán todos, los dioses, los Einherjar, los guerreros muertos que llevaban siglos entrenando en el Valhalla para este día, los gigantes, los muertos, las criaturas del caos. Pero nadie esperaba que se viera así. El cielo ya no es cielo, es fuego y humo. Las estrellas caen. Los lobos Skull y Hati alcanzan finalmente al sol y a la luna y los devoran. La oscuridad total, solo iluminada por las llamas de la batalla más grande que el universo haya presenciado jamás. Odín cabalga al frente, con su lanza Gungnir en la mano, con sus 2 cuervos volando sobre él, con sus 2 lobos corriendo a su lado. Odín, que vio este momento hace eones. Odín, que pasó milenios intentando prevenirlo. Odín, que reunió ejércitos de muertos para este instante. Y aún así, sabe que no es suficiente. Odín se lanzará contra Fenrir, el lobo que nadie pudo matar. La batalla entre ambos es feroz, brutal, imposible de describir. Odín es el dios más poderoso del universo, Fenrir es el lobo que no puede ser frenado. Y entonces, Fenrir abre las mandíbulas, tan grandes que tocan el cielo arriba y la tierra abajo, y engulle a Odín. El padre de todos los dioses, el rey de Asgard, el que sacrificó su ojo por la sabiduría, el que se colgó en Yggdrasil por 9 días para descubrir las runas, el que construyó el Valhalla para este día, devorado. Pero nadie esperaba lo que vino después. Vidar, el hijo silencioso de Odín, el dios del que casi nadie habla, el que pasó su vida guardando silencio, acumulando fuerza, esperando este momento. Vidar lleva una bota especial en el pie derecho, una bota construida durante siglos con los recortes de cuero que los zapateros del mundo desechaban. Vidar pisa la mandíbula inferior de Fenrir y con sus manos toma la mandíbula superior y la desgarra. Fenrir cae, muerto. En otro punto de la batalla, Thor avanza hacia Jormungandr, la serpiente que lleva siglos esperándolo, porque ellos dos tienen una relación particular. Thor había luchado contra Jormungandr en el pasado. En aquel encuentro, ninguno pudo matar al otro. Pero esto no es el pasado. Thor blandirá Mjolnir, su martillo mágico, con toda la fuerza que tiene. La batalla entre ambos sacudirá el mundo entero. Cada golpe de Thor, un trueno. Cada mordida de la serpiente, un terremoto. Thor matará a Jormungandr. El golpe final resonará en todos los mundos. Y entonces Thor dará 9 pasos, solo 9. El veneno de la serpiente llena el aire, llena los pulmones de Thor. Al 9º paso, Thor cae. El dios del trueno, el defensor de los humanos, el que salvó a los dioses 1000 veces, caído por el veneno de su enemigo eterno. En otro rincón de la llanura, Freyr lucha contra Surtur. Pero Freyr cometió un error mucho antes. Regaló su espada mágica, la espada que luchaba sola, por amor a una mujer giganta. Ahora, sin su mejor arma, Freyr enfrenta al Señor del Fuego con solo un asta de ciervo. Lucha con valentía, lucha más de lo que cualquiera esperaría. Pero no es suficiente. Surtur lo mata. Y Loki encuentra a Heimdall, el guardián del arco iris, el que tocó la trompeta del fin. Los dos tienen una historia, largas rivalidades, viejos odios. Se matan el uno al otro, simultáneamente, como si el universo hubiera decidido que no tenía sentido que ninguno de los dos sobreviviera al otro. Y Tyr, el que perdió la mano para encadenar a Fenrir, cae también. Después de matar al perro Garmar, el guardián de Hel, cuyas heridas lo consumen. Los dioses caen uno a uno, cada uno con su historia, cada uno con su enemigo, cada uno con su momento. Ese fue el precio de haber vivido tanto tiempo. El clímax, el fin del mundo.
Y entonces, Surtur levanta su espada, la espada más brillante que haya existido jamás. Brilla más que el sol que ya no existe, más que las estrellas que ya cayeron. Y la baja sobre el mundo. El fuego lo consume todo. Asgard, el reino dorado, arde. Midgard, el mundo de los humanos, arde. Yggdrasil, el árbol del mundo, el eje de toda existencia, arde. Las llamas se elevan tan alto que iluminan incluso los mundos más profundos. Y el océano, ya desbordado sobre la tierra, tragará lo que el fuego no pudo quemar. El mundo se hunde, poco a poco, silenciosamente. Donde había montañas, solo hay agua. Donde había ciudades, solo hay oscuridad. Donde había dioses, solo hay silencio. Y el universo respira. Por primera vez en eones no hay ruido, no hay batallas, no hay palabras, no hay historias. Solo el agua, oscura y tranquila, cubriéndolo todo. Así termina el mundo, no con un grito, sino con el sonido del agua cerrándose sobre sí misma. Lo que nadie sabe. Pero hay algo más, algo que los textos nórdicos mencionan casi en susurro. Después del silencio, la tierra emerge de nuevo. Verde, fresca, sin marcas de guerra, como si nada hubiera pasado, como si el mundo hubiera dormido y hubiera despertado nuevo. Los hijos de los dioses superviven. Balder regresa del mundo de los muertos. Hodor, el dios ciego que sin querer mató a su hermano, regresa también. Hermanos reunidos, sin rencor, sin la carga del pasado. 2 humanos habían sobrevivido escondidos en Yggdrasil mientras el mundo ardía. Se llaman Lif y Lifthrasir. Vida y aliento de vida. Emergen del árbol, miran el mundo nuevo y empiezan de nuevo. ¿Fue todo entonces un ciclo? ¿El Ragnarok no fue el fin, sino un reinicio? Quizás. Los nórdicos no estaban seguros, y esa incertidumbre era parte de la respuesta. Cierre reflexivo. Cierra los ojos. Imagina ese mundo nuevo, verde y silencioso, sin historia todavía, sin batallas que recordar, sin dioses que temer. Solo tierra, agua y 2 personas mirándose el uno al otro con la misma pregunta en los ojos. ¿Por dónde empezamos? Eso es lo que los nórdicos querían decir con el Ragnarok. No era una historia de destrucción, era una historia de valentía. Lucha aunque sepas que vas a perder, ama aunque sepas que va a terminar, construye aunque sepas que será destruido. Porque ese es el único tipo de vida que merece ser vivida. Los dioses lo sabían, nosotros también lo sabemos, solo que a veces lo olvidamos. Esta noche, si el sueño viene, deja que venga. Mañana el mundo sigue aquí, verde como siempre, esperando ser vivido. Después del fin, el mundo que nació del silencio. Después de que todo muere, algo siempre respira. El puente. La última vez que estuvimos aquí, el mundo ardía. Surtur había levantado su espada de fuego. Los dioses habían caído, el océano había tragado lo que las llamas no alcanzaron, y el universo había respirado. Eso fue el Ragnarok, el fin de todo lo conocido. Pero esta historia no es sobre el fin. Esta historia es sobre lo que viene después del fin, y eso, curiosamente, es mucho más difícil de imaginar. Porque destruir es fácil, lo hace el fuego, lo hace el tiempo, lo hace cualquier historia lo suficientemente oscura. Pero construir algo desde la nada, eso requiere algo distinto. Requiere 2 personas, un árbol que sobrevivió y un mundo que aún no tiene nombre. Cierra los ojos, respira despacio. Estás a punto de ver el amanecer más antiguo del universo. El agua. Primero, solo hay agua. No el agua violenta del diluvio, no el agua negra y fría que tragó los mundos. Agua quieta, agua que se extiende en todas direcciones bajo un cielo que todavía no ha decidido qué color tener. No hay horizonte claro, el cielo y el agua se confunden,
Todo es gris suave, gris perla, como el interior de una concha de ostra. Y hay silencio, un silencio que no es vacío, es el silencio de algo que espera, algo que está a punto de ocurrir, pero que todavía no tiene prisa. El universo, en este momento, no tiene testigos. No hay dioses mirando desde Asgard. Asgard ya no existe. No hay cuervos sobrevolando. Los cuervos cayeron con su señor. No hay nornas tejiendo el destino en su telar. El telar se quemó con Yggdrasil. Solo el agua. Y bajo el agua, algo. Un movimiento, tan lento que casi no parece movimiento, como cuando ves una nube moverse y no estás seguro si se mueve o si eres tú quien se ha movido. La tierra, empujando hacia arriba desde el fondo del océano, despacio, sin dramatismo, como si el mundo nuevo no quisiera hacer ruido, como si hubiera aprendido algo del mundo anterior. El suelo emerge, oscuro al principio, mojado, pesado, brillante, como el lomo de una ballena enorme asomándose por primera vez a la superficie. Y entonces, la primera piedra queda expuesta al aire, y el aire la toca, y el mundo comienza. El árbol. Hay algo que en los textos nórdicos casi no le dan importancia, como si fuera un detalle menor, pero no lo es. Yggdrasil sobrevivió. No intacto, no igual que antes, pero sobrevivió. Piénsalo un momento. El fuego de Surtr quemó Asgard, quemó Midgard, quemó los reinos de los elfos y los enanos, pero Yggdrasil, el árbol que sostenía todos esos mundos, siguió en pie. ¿Cómo es posible? Los nórdicos no lo explicaban, y quizás esa era la respuesta. Algunas cosas no se explican. Algunas cosas simplemente son más antiguas que el fuego. Yggdrasil está chamuscado. Sus ramas más altas, las que tocaban Asgard, son ceniza. Sus raíces más profundas, las que llegaban a Niflheim, están sumergidas bajo el nuevo océano. Pero el tronco respira. Y en el interior de ese tronco, en una cavidad donde el fuego no llegó, donde el agua no entró, dos personas duermen. Se llaman Lif y Lifthrasir. Vida y aliento de vida. Nadie sabe exactamente cómo llegaron allí. Los textos dicen que se escondieron, que el árbol los protegió, que se alimentaron del rocío de la mañana mientras el mundo ardía afuera. Duermen profundamente. El sueño de los que han sobrevivido a algo imposible. El sueño sin sueños, sin pesadillas, sin visiones, solo oscuridad suave y respiración lenta. Afuera, el agua retrocede. La tierra sigue emergiendo, el cielo comienza a aclarar, y en algún momento, no hay manera de saber exactamente cuándo, Lif abre los ojos. El primer despertar. No hay manera de saber qué sintió Lif en ese primer instante. La oscuridad del árbol, el olor a madera quemada mezclado con tierra mojada, el silencio. Lif escuchó, no el rugido de las llamas, no el estruendo de la batalla, no el canto de guerra de los dioses, nada de eso. Solo el sonido del agua moviéndose afuera, suave, constante, como si el mundo entero fuera un río lento. Lif despertó a Lifthrasir. Sin palabras al principio, solo una mano en el hombro, y Lifthrasir abrió los ojos en la oscuridad. Se miraron el uno al otro, sin hablar, porque no había palabras todavía para lo que estaban sintiendo. Había miedo, claro que había miedo. El miedo de asomarse al mundo y encontrar que ya no queda nada. Pero también había algo más silencioso que el miedo, algo que se parece a la curiosidad, pero que es más profundo que eso. La necesidad de ver. Lifthrasir se movió primero hacia la abertura del árbol, asomó la cabeza y vio el mundo nuevo. Tierra oscura y brillante recién emergida del agua, sin árboles todavía, sin hierba todavía, solo roca mojada y el olor a tierra fresca, el olor más antiguo y más honesto del universo. El cielo era un azul que nunca antes había existido, no el azul del cielo antiguo, que tenía historia, un azul sin memoria, un azul que nadie había mirado antes. Y el sol, no el sol de antes. Los lobos Skoll y Hati lo habían devorado durante el Ragnarok.
Pero nadie esperaba esto. El sol antiguo había tenido una hija. Antes de morir, antes de que los lobos la alcanzaran, la hija del sol ya estaba lista, siguiendo el mismo camino que su madre, recorriendo el mismo arco en el cielo, pero más brillante, más clara, sin el cansancio de eones de viaje. Yggdrasil levantó la vista hacia esa luz nueva, y por primera vez, desde que el mundo era mundo, alguien vio el amanecer sin saber lo que significaba, sin dioses que lo interpretaran, sin sacerdotes que lo explicaran, sin profecías que lo ensuciaran de significado. Solo luz y dos ojos abiertos. Eso fue suficiente. Los primeros pasos. Salir del árbol fue lento. Había algo en ese umbral, entre la oscuridad del tronco y la luz del mundo nuevo, que hacía difícil cruzarlo. Como si parte de ellos quisiera quedarse dentro, en la oscuridad conocida, en el único lugar que tenían que olía a algo familiar. Pero Liv salió primero, y sus pies descalzos tocaron la tierra mojada. Fría, firme, real. Hay algo en tocar la tierra con los pies descalzos que ningún calzado puede sustituir. Es la sensación de que el mundo te reconoce, de que eres parte de él, de que tus pies pertenecen exactamente ahí. Yggdrasil salió detrás. Se pusieron de pie y miraron. En todas direcciones, la tierra nueva. Al norte, montañas que todavía echaban humo en sus cimas, no de fuego, sino de vapor de agua frío, donde la roca caliente y el aire fresco se encontraban. Al sur, el océano, tranquilo ahora, de un azul oscuro casi negro todavía, con olas pequeñas y ordenadas, como si el mar también estuviera aprendiendo a comportarse de nuevo. Al este, donde el sol nuevo subía, algo que no esperaban. Verde. Solo un poco, un manchón pequeño sobre una roca plana, una alfombra de musgo tan suave que parecía imposible que hubiera sobrevivido. Liv caminó hacia él, se arrodilló, tocó el musgo con la punta de los dedos. Y ese gesto, arrodillarse ante algo tan pequeño, fue quizás el acto más sabio que cualquier ser humano había hecho jamás. No había dioses aquí, no había templos, no había reglas, solo musgo verde sobre una piedra gris, y alguien que lo tocaba con cuidado. Yggdrasil se sentó a su lado, y los dos se quedaron así un momento, sin hablar, escuchando el viento que empezaba a moverse entre rocas que nunca antes habían sido tocadas por el viento. Ese sonido nuevo, el viento aprendiendo la forma de un mundo que todavía no tiene nombre. Lo que quedó. Estaban solos, pero no del todo, porque el mundo nuevo no estaba completamente vacío. Había cosas que sobrevivieron a Ragnarok de maneras que nadie planeó. Las semillas de los árboles más antiguos habían caído al fondo del océano antes del fuego. Habían dormido en el barro frío, habían esperado, sin saber qué esperaban, a que la tierra volviera a emerger. Los peces, en las profundidades más oscuras del océano, donde el fuego de Surtur no llegó, los peces continuaron, sin saber que el mundo había terminado, sin saber que estaban siendo los custodios involuntarios de la vida que vendría. Los pájaros. Algunos dicen que ciertos pájaros volaron tan alto durante el Ragnarok que el fuego no los alcanzó, que planearon en las corrientes de aire caliente mientras todo ardía debajo, esperando. Y en esas primeras horas del mundo nuevo, mientras Liv y Yggdrasil exploraban la tierra recién nacida, escucharon algo. Un canto, lejano, desde algún lugar entre las rocas del norte. Un pájaro, un solo pájaro cantando en un mundo que todavía no tenía música. Los dos se detuvieron y escucharon. No era un canto bonito en el sentido convencional, era simple, solo 4 notas, repetidas una y otra vez. Pero en ese silencio de mundo nuevo, esas 4 notas eran todo. Eran la prueba de que no estaban solos, de que la vida, terca, tenaz, incansable, había encontrado la manera de continuar, como siempre lo hace. Liv miró a Yggdrasil y por primera vez desde que se habían despertado, sonrió. Solo un poco, solo un segundo, pero fue suficiente para que el mundo nuevo tuviera su primer momento de alegría. El regreso de Balder.
Pero nadie esperaba lo que ocurrió al tercer día. Los textos son vagos sobre el tiempo en el mundo nuevo. No había calendarios, no había estaciones todavía, pero hablan de el tercer día. Y en ese tercer día, mientras Liv y Livdrassil dormían entre las raíces de Yggdrasil, llegaron voces. No amenazantes, no oscuras, suaves, familiares, como el eco de algo que existió antes. Y al abrir los ojos, los dos humanos vieron figuras en la distancia. Caminaban desde el este, desde donde salía el sol nuevo, figuras que brillaban ligeramente, no con la luz dorada y poderosa de los dioses de antes, con algo más suave, como la luz que tienen las personas cuando han estado mucho tiempo en la oscuridad y acaban de salir. Baldur llegó primero, el más amado de todos los dioses, el que murió por culpa de una flecha de muérdago y la mano inocente de su hermano ciego. Baldur, que había pasado Ragnarok en el reino de los muertos, esperando. Pero el Ragnarok también destruyó el reino de los muertos. Hela cayó, Niflheim fue consumido, y los que estaban atrapados ahí quedaron libres. Baldur miró el mundo nuevo con los ojos de alguien que ha visto el fin de todo y que está mirando el principio de algo. No había palabras para eso. Detrás de Baldur venía Hodor, el hermano ciego, el que sin querer lo mató. ¿Cuántos siglos en la oscuridad de Niflheim habían pasado entre ellos dos? ¿Cuánto peso? Pero en el mundo nuevo, ese peso ya no tenía dónde ponerse. No había pasado aquí, no había historia aquí, solo tierra nueva y cielo azul. Baldur se acercó a su hermano, le puso la mano en el hombro, y Hodor, que nunca había visto el mundo porque era ciego, levantó la cara hacia el sol nuevo y sintió su calor en la piel. Por primera vez. Los textos no dicen si Hodor lloró, pero no hacía falta decirlo. Llegaron otros después, los hijos de Thor, Magni y Modi, fuerza y coraje, herederos del martillo, aunque Mjolnir quedó entre los escombros del Ragnarok, lo encontrarán. Vidar, el silencioso que vengó a Odín, Vali, el que había nacido para venganza y que ahora, en un mundo sin venganzas pendientes, no sabía exactamente qué era. Se reunieron, sin protocolos, sin jerarquías, sin el peso de ser dioses en un mundo que los necesita. Solo personas, porque eso es lo que son ahora en cierto sentido, que sobrevivieron algo que no debería haberse podido sobrevivir. Liv y Livdrassil los miraban desde la distancia, sin saber si acercarse. Fue Baldur quien les hizo una señal, un gesto simple, una mano extendida. «Venid». Y los dos humanos, los únicos humanos del mundo, caminaron hacia los dioses. Y los dioses caminaron hacia ellos. En el mundo anterior, eso nunca habría ocurrido así. Los dioses no venían hacia los humanos se postraban, los humanos pedían audiencia. Pero nadie esperaba que el mundo nuevo fuera así de sencillo. Las ruinas doradas. En el mundo antiguo, Asgard brillaba desde arriba. Sus edificios eran de oro y plata, sus salones resonaban con festines eternos. Bifrost, el puente arcoíris, lo conectaba con el mundo de los humanos. Todo eso había caído, pero en el suelo del mundo nuevo, entre la tierra oscura recién emergida, los supervivientes encontraron algo. Las piezas de ajedrez de los dioses. Así lo dicen los textos, literalmente, las fichas de los juegos que los dioses jugaban en Asgard antes del Ragnarok habían caído junto con todo lo demás. Y en el suelo del mundo nuevo, entre la tierra y las piedras, brillaban oro, pequeños fragmentos de oro que eran todo lo que quedaba de Asgard. Baldur recogió una pieza, la miró durante mucho tiempo, no con tristeza, con algo más complejo que la tristeza, con la expresión de alguien que sostiene un recuerdo y sabe que es un recuerdo y no quiere que sea nada más que eso. Los dioses supervivientes pasarán tiempo en ese lugar, sentados en el suelo del mundo nuevo, encontrando fragmentos, mirándolos, poniéndolos sobre la hierba que empezaba a crecer. No construyeron nada todavía. Nadie propuso construir un nuevo Asgard. Quizás entendieron algo, que el oro de Asgard no era un material de construcción, era una memoria. Y las memorias no se construyen de nuevo,
se llevan dentro. Vidar tomó una de las piezas y la enterró en la tierra. Nadie le preguntó por qué. Todos lo entendieron. Eso fue suficiente funeral para todo lo que había sido. La primera noche. El sol nuevo siguió su arco por el cielo, y llegó el momento en que comenzó a descender. Nadie del grupo había pensado en la noche. En el mundo antiguo, la noche tenía historia, tenía dioses que la gobernaban, tenía estrellas que eran los ojos de los muertos, tenía la luna con su propio nombre y su propio destino. En el mundo nuevo, nadie sabía qué traería la noche. Mientras el cielo se teñía de naranja y luego de violeta, el grupo se reunió sin que nadie lo organizara. Instinto antiguo, la noche llega y los seres vivos se juntan. Yggdrasil encendió un fuego, con 2 piedras y ramas secas que encontró entre las rocas, el primer fuego del mundo nuevo. La llama nació pequeña, temblando, casi apagándose 2 veces antes de afianzarse. Hubo un momento extraño cuando la llama creció. Todos pensaron en Surtur, en la espada de fuego, en el mundo ardiendo. Pero este fuego era diferente. Este fuego no destruía, este fuego calentaba, iluminaba, creaba un círculo de luz en la oscuridad del mundo nuevo. Y en ese círculo de luz, sentados en el suelo frío, los supervivientes miraron las estrellas del mundo nuevo. ¿Eran las mismas que antes? Nadie lo sabía. Nadie tenía mapas, nadie recordaba exactamente cómo había sido el cielo antiguo. Así que eran estrellas nuevas, o estrellas antiguas sin nombre todavía. Lo mismo. Magni señaló una, la más brillante del cielo, y dijo algo. No sabemos exactamente qué dijo, los textos no lo recogen, pero todos miraron hacia donde él señalaba. Y en ese gesto, ese señalar una estrella y hacer que todos la miren, nació algo. La primera historia del mundo nuevo. Solo una persona señalando una estrella y otros mirando. Pero eso es todo lo que se necesita para que empiece una historia. El idioma del mundo nuevo. Aquí hay algo que los textos no exploran, pero que merece un momento. ¿Cómo hablan entre sí los supervivientes del Ragnarok? Lif y Yggdrasil hablan el idioma de los humanos antiguos, el idioma del mundo que fue. Los dioses supervivientes hablan el idioma de los dioses. ¿Son idiomas distintos? En el mundo antiguo lo eran. Los dioses se comunicaban entre sí con un lenguaje que los humanos solo podían escuchar en sueños. Un lenguaje hecho de resonancias más que de palabras. Pero en el mundo nuevo, algo había cambiado. Quizás fue el fuego del Ragnarok el que quemó las barreras entre los idiomas. Quizás fue que sin templos y sin jerarquías, sin el protocolo de quien habla primero, los 2 idiomas empezaron a mezclarse. Balder decía una palabra. Lif la repetía con acento humano. Lif decía una palabra. Balder la guardaba como algo valioso. Lentamente, en esas primeras semanas del mundo nuevo, fue naciendo algo. No exactamente el idioma antiguo, no exactamente el idioma de los dioses, algo en el medio, algo nuevo. Un idioma que no tenía todavía las palabras para la guerra, porque nadie necesitaba hablar de guerra, pero que ya tenía palabras para la piedra mojada, el canto del pájaro desconocido, la luz del sol nuevo al amanecer, el sonido del fuego pequeño en la noche grande. Las palabras más importantes de cualquier idioma no son las palabras para las cosas grandes. Son las palabras para las cosas pequeñas que se ven todos los días y que, sin nombre, son invisibles. El mundo nuevo fue siendo nombrado una palabra a la vez, y cada nombre que le daban a algo era también una manera de decir, esto existe, lo vemos, importa. El gran silencio de Odín. Hay algo que nadie del grupo mencionó durante mucho tiempo. Odín, el padre de todos, el que vio el Ragnarok desde antes de que empezara, el que construyó el Valhalla, reunió ejércitos de muertos, sacrificó todo lo que tenía para prepararse para una guerra que sabía que perdería. Odín no regresó. Los hijos supervivientes, Vidar, Vali, lo sabían. Habían visto a Fenrir caer,
Habían visto dónde quedó enterrado el lobo y sabían que dentro de él estaba su padre. No hablaban de eso, no porque doliera menos por no nombrarlo, sino porque en el mundo nuevo el dolor de Odín era demasiado grande para que cupiera en palabras. Pero una tarde, mucho después de aquella primera noche junto al fuego, Vidar se alejó del grupo, solo, sin decir a dónde iba. Caminó durante horas hasta llegar a un lugar donde el suelo era diferente, más oscuro, más denso, como si algo enorme hubiera estado ahí y ya no estuviera. Se sentó en ese suelo y estuvo quieto. No rezó, no había quien rezar en el mundo nuevo, no lloró, al menos no de la manera que los humanos lloran. Solo estuvo quieto en ese lugar, respirando, siendo. Ese es el único ritual que el mundo nuevo tiene para los muertos, ir al lugar donde algo ocurrió, quedarse quieto y dejar que el silencio haga lo que las palabras no pueden. Vidar regresó al grupo al anochecer. Nadie le preguntó dónde había estado, todos lo sabían. Y esa noche, alrededor del fuego, alguien, los textos no dicen quién, dijo el nombre de Odín en voz alta. Solo el nombre, sin historia, sin título, sin atributos, solo el nombre. Y todos lo escucharon, y el nombre flotó un momento en el aire antes de que el viento se lo llevara. Así fue como los supervivientes del Ragnarok aprendieron a despedirse. Las primeras semillas. Las semanas pasaron, y el mundo nuevo empezó a ser reconocible. Las semillas que dormían en el fondo del océano comenzaron a germinar en la orilla. Brotes pequeños, casi ridículos en la vastedad de la tierra vacía, pero ahí. Liv los encontraba en sus caminatas matutinas, los marcaba con piedras, volvía a verlos al día siguiente, y al día siguiente eran un poco más grandes. Hay algo profundamente tranquilizador en ver crecer algo. No el crecimiento dramático, no el árbol que de repente es enorme, el crecimiento cotidiano, el centímetro que casi no se nota, el brote que hoy tiene una hoja más. Ese ritmo lento fue como un reloj para el mundo nuevo. Sin él, los días se habrían confundido. Sin él, habría sido fácil perder la noción de que el tiempo pasaba, que el mundo avanzaba, que algo estaba ocurriendo, aunque pareciera que no. Yggdrasil empezó a cavar, sin un plan claro todavía, solo la intuición de que la tierra debía moverse. Cavaba con las manos primero, luego con una piedra plana. Balder lo observaba, y un día, sin decir nada, se arrodilló junto a él y empezó a cavar también. Y entonces Maudie, y luego Liv, sin que nadie lo organizara, sin que nadie diera órdenes, el primer jardín del mundo nuevo comenzó a ser. No era eficiente, no era ordenado, no era bello todavía. Era solo tierra removida y manos sucias y personas que querían que algo creciera. Pero nadie esperaba lo que ocurrió semanas después. El primer brote del jardín asomó, pequeño, verde oscuro, temblando con el viento. Liv lo vio primero y llamó a los demás, y todos se reunieron alrededor de ese brote ridículamente pequeño, en ese mundo enorme y vacío, y lo miraron como si fuera lo más importante del universo. Quizás lo era. El peso que se suelta. Hay algo en el mundo nuevo que los textos no dicen explícitamente, pero que está entre las líneas. Los dioses supervivientes no son iguales que antes. No en el sentido de que sean menos poderosos, quizás lo son, quizás no, sino en el sentido de que son más ligeros. En el mundo antiguo, los dioses cargaban el peso de ser dioses, el peso de ser adorados, el peso de tener que responder a las plegarias, el peso de estar siempre un paso por delante del Ragnarok, sabiendo que vendría, intentando prevenirlo. Ese peso ya no existe. No hay humanos que los adoren, solo dos personas que los conocen como supervivientes, no como deidades. No hay profecías que cumplir, el futuro está en blanco, no hay Ragnarok que temer. El Ragnarok ya pasó. Los dioses del mundo nuevo son libres. Por primera vez en su existencia, completamente libres. Y la libertad, cuando llega después de demasiado tiempo, no se siente como alivio inmediato, se siente extraña,
como un músculo que no sabes cómo usar porque nunca lo has usado. Balder pasaba mañanas enteras sentado junto al mar, sin hacer nada, mirando las olas. En el mundo antiguo, eso habría parecido derroche. Un dios que no actúa es un dios que falla. En el mundo nuevo era otra cosa. Era práctica, práctica de ser, sin propósito, sin tarea, solo ser. Y ese aprendizaje, el de simplemente ser, es quizás la tarea más difícil que cualquier criatura puede emprender. Los humanos lo saben bien. El mundo nuevo no tiene nombre todavía, no tiene historia todavía, no tiene dioses que temer, ni destinos escritos, ni profecías que cumplir. Tiene tierra, tiene agua, tiene el canto de un pájaro que aprendió a existir en un mundo que todavía no sabe lo que es. Tiene 2 personas que se despiertan cada mañana y salen a ver cómo está el brote del jardín. Tiene dioses que aprendieron a sentarse junto al mar sin tener que salvar nada. Tiene el recuerdo de lo que fue enterrado en la tierra junto a una ficha de oro de un juego de mesa antiguo. Y tiene el silencio, ese silencio que no es ausencia, que es presencia de algo que todavía no tiene palabras. Los nórdicos llamaron a este mundo nuevo Idavol, el campo de la renovación, el campo de lo que regresa. No es un lugar perfecto, no es el paraíso, es simplemente un comienzo. Y los comienzos, si los dejas, se vuelven historia. Y la historia, si la cuentas, se vuelve tradición. Y la tradición, si la cuidas, se vuelve sabiduría. Y la sabiduría es lo único que sobrevive a los finales. Esta noche, si el sueño viene, imagina ese campo verde, tierra nueva bajo los pies, aire que nadie ha respirado antes, un sol sin historia cruzando un cielo sin nombre, y en algún lugar cercano, el sonido de algo que crece. Despacio, sin prisa, como todo lo que importa. Hasta la próxima historia. Descansa.